Hola amigos, les vengo a hablar sobre 30 conceptos de informática. Bueno, número uno, las tablas. Eh, las tablas en base de datos se refiere al tipo de modelo de datos donde se guardan los datos recogidos pues, de un programa y su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Eh, las tablas se componen por dos estructuras, por campos y registros, que sería el punto 2 y el 3. Los campos corresponden al nombre de la columna, debe ser único y además de tener un tipo de dato asociado. Los registros corresponde a cada fila que compone la tabla. Allí se componen los datos y los registros eventualmente pueden ser nulos en su almacenamiento. Cuarto, barra de título. La barra de título pues, es aquella parte de una ventana abierta que se muestra la información de aquello para lo que la ventana está siendo utilizada actualmente. Puede mostrar el nombre de un archivo o si la ventana está siendo utilizada como navegador de internet, pues puede mostrar la dirección o el título de la página web que se visita. 5. La barra de menú. Es un área de la interfaz de usuario que indica y presenta las opciones o herramientas de una aplicación informática dispuesta a menús desplegables. Sexta, las pestañas. Una pestaña es un elemento de interfaz de un programa que permite cambiar rápidamente lo que se está viendo sin cambiar de ventana, que se usa en un programa o menú. Sigue séptimo, barra de herramientas. Es un componente de interfaz gráfica de un programa y es mostrado en pantalla en modo de fila, columna o bloque que contiene iconos o botones que al ser presionados activan ciertas funciones de la aplicación. Octavo, la barra de estado. Es una barra de herramientas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla del documento de Word que proporciona información sobre el documento que se está trabajando. Noveno, paneles. El panel de control es una parte de la interfaz gráfica del sistema, pues del sistema operativo de Microsoft Windows, la cual permite a los usuarios ver y manipular los ajustes y controles básicos del sistema, tales como agregar nuevo hardware, desinstalar programas instalados, gestionar cuentas, gestionar las cuentas de usuario de Windows, etc. Décimo, área de trabajo. Las áreas de trabajo se refieren a la agrupación de ventanas en su escritorio. Pueden crear varias áreas de trabajo que actúan como escritorios virtuales. Las áreas de trabajo están destinadas a reducir el desorden y hacer el escritorio más sencillo. Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada, pues de una base de datos. 13. Formularios. Sí, formularios. Pueden ser llenados de forma online con validación de datos y son muy útiles para las encuestas, registración de usuarios, ingresos a sistemas, etc. 14. Los informes. Nos sirven para realizar listados de impresoras de los datos de una tabla. Estos listados pueden personalizar o bien utilizar un asistente parecido al de los formularios. 15. ¿Cómo crear una base de datos? Número 1. Pues son pasos, ¿no? 1. Haga clic en la pestaña de archivo, en nuevo y luego, y en base de datos en blanco. 2. Escriba un nombre de archivo en el cuadro de nombre pues, de archivo para cambiar la ubicación predeterminada del archivo. Hacer clic en buscar una ubicación donde pues, se coloca la base de datos, imagen del botón, junto al cuadro del nombre del archivo. Vaya a la nueva ubicación y haga clic en aceptar. 3. Hacer clic en crear. Cuarto, Access crea la base de datos con una tabla vacía denominada tabla 1 y luego abre esa tabla en vista hoja de datos. El cursor se coloca en una primera celda, vacía la columna, haga clic en agregar.
5. Comience a escribir para agregar datos o puede pegar datos de otro origen, tal como se escribe en la sección copiar de datos de otro origen a una tabla. 16. ¿Cómo crear una tabla? Sí, ¿cómo crear una tabla? 1. Únete a Infogram para crear la tabla. 2. Selecciona el tipo de gráfico de la tabla. 3. Sube y copia tus datos. 4. Personalizar el diseño y el estilo. O sea, se pueden agregar iconos, cambiar el tipo de letra y los colores. Y el 5º paso es cargar la tabla o insertarla en la página web. 17. Vista hoja de datos. Una vista es una consulta que se presenta como una tabla virtual a partir de un conjunto de tablas en una base de datos relacionada. Las vistas tienen las mismas estructuras que una tabla, que son las filas y las columnas. La única diferencia es que solo se almacena de ellas la definición, no los datos. 18. Vista de diseño. Access muestra el formulario en vista de diseño. Puede usar la hoja de propiedades para modificar las propiedades del formulario y sus controles y secciones. 19. Introducción de datos. Para introducir datos manualmente en celdas de hojas de cálculo, dispone de varias opciones para introducir datos manual en Excel. Puede introducir datos en una celda y en varias a la vez, o en más de una hoja de cálculo a la vez. 20. Tipos de datos. Un tipo de dato es la propiedad de valor que determina su dominio, qué valores puede tomar, qué operaciones se le pueden aplicar y cómo es representado internamente por el computador. Todos los valores que aparecen en un programa tienen un tipo. 21. Asistente de búsquedas. En algunas ocasiones, el valor puede introducir en una columna. No puede ser cualquiera, sino que está extraído de una lista de valores válidos para este campo. Por ejemplo, como un ejemplo, un campo de sexo con los valores H y M, que serían hombre y mujer. Un campo provincia con los valores, pues esos. Esta lista de valores puede ser una lista de valores fijos que denominamos nosotros, que sería el caso del campo sexo. O también puede ser una lista de valores extraídos de una tabla existente en nuestra base de datos. 22. La clave principal. La clave principal se llama clave principal a un campo o combinación de campos que identifica de forma única cada fila de una tabla de Excel. 23. Buscar y reemplazar datos. Puede usar el cuadro de diálogo buscar y reemplazar cuando se desee buscar y de forma opcional reemplazar pequeñas cantidades de datos y si no está familiarizado con el uso de consulta para buscar o reemplazar datos. 24. Propiedades de los campos. Las propiedades de los campos describen las características y el comportamiento de los datos agregados a dicho campo. El tipo de dato de campo es la propiedad más importante porque determina qué tipo de datos pueden almacenar el campo. 25. Reglas de validación. Las reglas de validación verifican que los datos que un usuario introduce en un registro cumplan con las normas que especifican antes de que el usuario guarde el registro. 26. Creación de índices. Hacer clic en lugar donde se desea agregar el índice. 2. En la pestaña de referencias, el grupo índice haga clic en insertar índice. Y 3. El cuadro de diálogo índice puede elegir el formato de las entradas de texto, números de páginas, pestañas y caracteres de relleno. 27. Relaciones. Una relación o vínculo entre dos o más entidades describe alguna interacción entre las mismas. Las relaciones evitan redundancia de datos guardados en las tablas. 28. Tipos de relaciones. Existen 3 tipos de relaciones que son uno a uno, una a varios
y varios a varios. En la base de datos, las relaciones del tipo varios a varios no pueden ser expresadas, por lo que deben ser remodelizadas. 29. Crear relaciones. 1. Estar en la ventana de base de datos en la cual queremos realizar las relaciones. 2. Ir al menú de herramientas. 3. Elegir la opción relaciones y aparecerá pues el cuadro del diálogo a la derecha, esperando a indicarle las tablas que formarán parte de la relación a crear. 4. Seleccionar la tabla que pertenecerá a la relación haciendo clic sobre esta. Y pues aparecerá dicha tabla remarcada. 5. Hacer clic sobre el botón agregar. 6. Repetir los pasos 5 y 6 hasta añadir todas las tablas de las relaciones a crear. 7. Hacer clic sobre el botón cerrar y ahora aparecerá la ventana de relaciones con las tablas pues añadidas en el paso anterior. El punto 30. Añadir y eliminar tablas en la ventana de relaciones. Primero nos situamos a la ventana de relaciones haciendo clic en el botón aportes en relaciones en la pestaña herramientas de base de datos. Para añadir la tabla, hacer clic sobre el botón y mostrar la tabla en la pestaña de diseño. Y ya pues, estos son los conceptos de informática que expuse. Gracias. Chao.